Bien, resulta que acontece el día de hoy. 80 años de Miguel Abuelo. Esto que estamos escuchando, que arrancaba con esa introducción de Miguel Abuelo recitando un poema, es una versión quizás no muy conocida de No te enamores nunca de aquel marinero bengalí, un clásico de los Temazo. abuelos de la nada. Así ¿Lo es. conocen o no? Temazo. Por supuesto. Bueno, esta columna tuvo un par de disparadores. Vine con material de apoyo. Les traje este libro que se llama El Paladín de la Libertad, que es la biografía no autorizada de Miguel Abuelo. Ahí está, gracias. Es una investigación que realizó Juanjo Carmona durante más de 10 años. Se tomó su tiempo para hacerlo, pero la verdad que hizo un material muy bonito. Y también traje recomendación, porque lo volví a ver y me gustó mucho. Y no voy, adelanto algo, yo no voy a ser para nada objetiva en esta columna del día de hoy, porque a mí Me Miguel parece Abuelo me perfecto. gusta mucho. Es una persona que me parece muy brillante y que por ahí poco se conoce de él, así que lo anticipo para que no... Nada. Te Eso. queremos, Cami. Está muy bien. Te bancamos. Para que lo sepan, Bueno, sí. decía que tuvo un par de disparadores esta columna. La primera era que, bueno, estamos a pocas horas de que se cumplan 80 años del nacimiento de Miguel Abuelo, Miguel Ángel Peralta, en realidad, más conocido como Miguel Abuelo, que nació el 21 de marzo del año 1946 en Munro, provincia de Buenos Aires. Pensé eso y dije, bueno, vamos a llevar a Miguel Abuelo para hablar un poquito de él y también porque me encontré por las redes los últimos días con un video del Flaco Spinetta que hablaba justamente de, viste que él siempre por ahí tiraba algunas máximas en relación al futuro y la tecnología y cómo iba a ser la vida en estos tiempos. Y a veces decís, bueno, se quedó corto el Flaco, viste, con por ahí los momentos o los tiempos heavy que estamos viviendo y esta cosa que planteaba él siempre de, bueno, volver por ahí a cuidar al otro, la ternura y demás. Y dije, ¿qué pensaría Miguel Abuelo si estuviese vivo hoy? ¿No? Porque era un personaje muy peculiar. Caracterizalo, contanos un poco más. Bueno, Miguel Abuelo, obviamente más allá de ser el líder de los abuelos de la nada, era un poeta que, por lo menos a mi parecer, veía este mundo y trataba de entender esta vida de una forma por ahí poco convencional para su época, ¿sí? Es una persona, bueno, que pasó muchos años, 10 años, viajando por toda Europa, luego irse a Argentina, o sea, gran parte de... No, toda la dictadura en realidad él estuvo fuera del país, vuelve en el 81, tuvo una vida muy loca, muy hippie, muy de acá para allá, muy de saltimbanqui, y así también lo describe mucho de los que se cruzaron con él. Digo, un montón de músicos, un montón de artistas que se cruzaron con él, lo ven así. De hecho, bueno, tiene como varios apodos, uno de ellos es el Paladín de la Libertad, que lleva el título de este libro. Muchos le decían el Rey Gitano, también por cómo él, muy histriónico, cómo se vestía, era un enano loco saltarín, viste, que iba como por la vida diciendo sus verdades y sus cosas, a veces de forma un poco más arrogante, a veces de forma un poco más tierna, más poeta si querés. Tenía como esa cosa, viste, que por ahí te chocaba un poco al principio y después le empezabas a entender, digamos, por dónde iba la cosa. Así que bueno, una de las recomendaciones, les dije, es un documental que se llama Buen Día a Día, que es del año 2010, es un documental realizado por Sergio Constantino y Eduardo Pinto. Está en YouTube, está en Cinear, pueden verlo, o sea, está abierto, digamos, no hay que pagar ni nada. Yo lo vi por primera vez ese documental en el Malva, que cuando se estrenó, y quedé muy flayada. Y también repasando, porque me volví a ver el documental y volví a leer el libro. Le volví a repasar, muy fanática, pero leía también cómo introducía Juanjo Carmona justamente cómo había llegado él a Miguel Abuelo. Y hay ahí como una línea de que la gente llega a Miguel Abuelo de formas muy peculiares y que ya te deja marcado, ¿viste? Les propongo, si les parece, empezar a repasar por ahí algunas voces que también lo caracterizan a Miguel Abuelo en esto que yo les comentaba también del Flaco Spinetta. Vamos con el primer corte, que es parte del documental de Buen Día a Día. Tenía un par de novias ahí, que eran estudiantes. En fin, yo terminé el sexto grado a los 19 años, porque ya te dije, me echaron de todos los colegios. Por supuesto que nunca aprendí nada, nunca me entró nada, y me lo regalaron el sexto grado en realidad.
Pero a su vez yo ya leía Platón, Heráclito, Sócrates, Eurípides, ya estaba metido, ya conocía a Borges. Cuando él hablaba y teorizaba acerca de la filosofía y todo, y no te hablaba de Nietzsche, de esto, de acá para allá, te volvía loco, y era un libro ambulante. Era un libro ambulante. Así arranca a definirlo Luis Alberto Spinetta, que sigue dando testimonio también a lo largo del documental respecto de lo que él veía a Miguel Abuelo, de lo que era Miguel Abuelo también, y después vamos a ver qué significó también Miguel Abuelo para el mismísimo Spinetta, cosa no menor. Les decía entonces, Miguel Abuelo se va a Europa en el año 71, se toma el palo, en ese recorrido que, bueno, viaja por... Creo que se recorre casi todos los países de Europa. Está en Francia, en Inglaterra, en España, Holanda, Bélgica. Se lo llevan preso porque estaba flojo de papeles, digamos, con la cuestión migratoria y demás. Se cruza con Pipo Lernoux, se cruza con Crilla, que es, creo yo, la mujer más importante de su vida y madre de su hijo, Gato Azul Peralta. Fíjense el nombre también que le claro. Ponen a su hijo en una época... completamente volados ellos, sí. ¿No? Viviendo la buena vida por las Europas. De hecho, también uno de los disparadores del documental Buen Día a Día es esta búsqueda que hace su hijo, que hace Gato Azul, para tratar de tener más data, más información respecto de su padre. Digo, cuando Miguel Abuelo se muere, él era chiquito, y también la infancia por ahí que él recuerda que tuvo con su padre y con su madre, no fue la infancia por ahí más tradicional, si se quiere, que tiene un niño, ¿no? Digo, los padres se separan, la madre integraba una compañía de bailarines y de actores y actrices que también andaba girando por toda Europa, entonces imagínense un pibito creciendo con padres así de acá para allá. Entonces, bueno, él en el documental trata de, o sea, el hilo conductor es, bueno, su hijo justamente armando este rompecabezas, ¿no? La personalidad de Miguel Abuelo, vos que decías, bueno, caracterízalo, también se puede ver incluso en su detención, digamos. Cuentan que cuando él está preso, a raíz de una equivocación encima, porque los agarran presos, ellos estaban en Ibiza, y los agarran presos básicamente por borrachos, porque habían hecho una fiesta la noche anterior despidiendo a una de las amigas que formaba parte del grupo. Había ocurrido un robo en una casa de mucha guita de ahí, de la zona de donde estaban ellos, y llega la policía y los encuentra a Miguel Abuelo y un par más tirados en el piso durmiendo después de la joda. Se los llevan presos. Claro, cuando llegan a la comisaría se encuentran que también estaban flojos de papeles con la cuestión migratoria. Entonces quedan detenidos. Y cuentan en el libro, creo que lo cuenta también, me parece que Cubero en el documental, que se encuentra con el jefe de una banda mafiosa dentro de la cárcel y hace buenas migas con el chabón y qué sé yo, y le habla sobre unas sandalias que tenía puestas Miguel, porque él también tenía como una vestimenta y un look bastante histriónico. Entonces se empieza a pegar onda con el jefe de la banda a partir de unas sandalias, se produce una fuga en la cárcel, se va ese jefe de esa banda y Miguel después le escribe un poema en relación a esas sandalias. O sea, el chabón de todo te hacía un poema, de todo no sé, le buscaba por ahí la vuelta con las palabras. Creo que eso me parece que es como lo más, por lo menos a mí lo que más me gusta de Miguel Abuelo, como bueno, cómo atraviesa él la poesía, las palabras, ¿no? Los tonos que usa, como dice algunas cosas. De hecho, se puede ver también en el segundo fragmento que justamente luego de que él regresa en realidad a Argentina en el 81 y se arma la segunda formación de los Abuelos de la Nada. Estamos viviendo una realidad de inicios que se comenzó hace un año y que la vamos a seguir, por cierto, y es muy venturosa. Tenemos mucha fe en ella, no solo en ella, sino en nosotros, no solo en nosotros, sino en la gente, no solo en la gente, sino en el país, no solo en el país, sino en las cosas en general que pueden llegar a sucedernos a todos. Y en ese camino andamos, y es por eso que hoy nos encontramos otra vez. Fíjense, para los que están en YouTube, las miradas, ¿no? Y los tonos y la forma de ser sí. de Miguel Abuelo. Otro de las cosas muy, muy lindas y que por lo menos se notan también en el documental cuando lo entrevistan a Cachorro López es justamente la relación que tenía Miguel con Cachorro López.
Les traje un par de cositas que me parecía piola retomar, porque me reí mucho leyéndolas y me parecieron muy tiernas también, que están acá en el libro, las cartas que se mandaban Miguel Abuelo y Cachorro López cuando justamente estaban tramando, acá está, el regreso de Miguel Abuelo a la Argentina. De hecho, el capítulo número 10 de este libro se llama Ticket Regreso, que cuenta justamente toda la idea. Fíjense cómo arrancaba Miguel las cartas que le escribía a Cachorro, o sea, el amor que se tenía. Le pone Dear Cachorro, a usted que le gusta tanto las mezclas de idiomas. Arrancaba así, Bonito, 2 puntos, le pone. Recibí las 2 cartas juntas y abrí primero la de Techi por razones obvias. Aparte de la emoción de la guita, me recagué de la risa a largo rato, hilvanando diálogos imaginarios entre vos y la de Techi. La Techi era una amiga de ellos, que fue justamente a la que ellos despiden en Ibiza, porque le había salido una herencia, se tuvo que ir a la Argentina y lo ayuda económicamente a Miguel Abuelo a volver al país mandándole guita para los pasajes. Ahora fíjense esto. Él en esta carta le detalla a Cachorro López todo el periplo que tenía que hacer para volver a Argentina, porque como estaba flojo de papeles con el pasaporte no podría irse directamente desde donde estaba. Entonces le dice, el pasaje debe ser sí o sí Barcelona, París, Buenos Aires, porque tengo que salir desde Barcelona sí o sí, ya que por Madrid la cana española se daría cuenta que estoy expulsado y esto retrasaría un poco las cosas. Bueno, cuenta que habló con el cónsul, que le había prometido justamente eso. Y cierra esta carta, cuando ellos ya estaban como, bueno, dale, venite, le metemos fuerza a volver a armar los abuelos y demás. Le cierra la carta diciéndole, en fin, Cacho, te mando otro gran abrazo en el culo del perro, esto siempre lo decía Miguel a la gente que quería, porque la vida es trabajosa y complicada, pero mi corazón late brioso y sincero y te agradece lo bailado hasta ahora. Gracias por tu guita costurera. Me emociona que te guste Pipo, entre lo muchacho bizcochuelo. Yo me comunicaré con él consecuentemente a tu carta y contacto. Seré cauto. Tranquilízate en cuanto a mis sarcasmos. Esto que estamos haciendo es un trabajo y es necesario que este trabajo salga bien. Soy plenamente consciente de ello. Bueno, la abraza, qué sé yo. Hay varias. Lean este libro, la verdad, si pueden, porque tiene mucha información de archivo. Bueno, y cuenta justamente esto, ¿no? La conciencia que tenía Miguel Abuelo, más allá de divertirse, cagarse de risa, de que decía, bueno, listo, volvemos, armamos los abuelos de la nada y es trabajo. Y lo vemos como trabajo y vamos a ir trabajando así, sobre todo porque la imagen que tenían de un Miguel en las Europas era un chabón mucho más de acá para allá, viste, que andaba tocando en la calle, que caía en cana, que tenía problemas de guita, que tenía problemas de papeles y demás. Entonces, bueno, vuelven los abuelos de la nada con la segunda formación. Ellos dan un primer show en un lugar bastante chiquito, pero que trajo muy buenas repercusiones. Cami, la primera formación es del 82, es cuando sacan En realidad es la primer segunda. disco. En realidad es la segunda. Claro, la primera, la génesis, es en los 60, con Papo. Bien. Cuando ahí surge, digamos, la anécdota de que un productor le pregunta tu banda cómo se llama y el chaval le responde Los Abuelos de la Nada, porque estaba con el libro del banquete de Severo Arcángel de Leopoldo Marechal, donde dice Padre de los Piojos, Abuelo de la Nada. Surge de ahí. Él se pelea con Papo porque Papo, eso lo cuenta, está de hecho con la voz de Miguel en el documental, que dice, no, Papo le dice, yo quiero hacer blues. Y dijo, yo no quiero blues, no sé qué. Entonces agarra y dice, toma, te dejo Los Abuelos de la Nada, me voy a Europa. Y se pelearon, y ahí quedó. Pero esa en realidad es la primera formación de los abuelos. Estaba Claudio Gavis, estaba Miki Lara, Bien. bueno, Alberto Lara y Pomo Lorenzo. Y la segunda es justamente... de los 80. Claro, la de los 80 con Cachorro, con Calamaro, con Gustavo Basterrica. Que recordemos, etcétera. bueno, es la explosión del rock Claro, nacional. claro. Sí, porque aparte con el conflicto de Malvinas no se podía pasar música en inglés, empieza a aparecer toda la música y por lo que estuve viendo es octubre del 82 que se presenta en el Teatro Coliseo, ¿no? El disco Los Abuelos de la Nada. Claro, salen con ese disco. Antes de sacar el disco, hacen un par de shows mucho más under. ¿Y quién los va a ver? Los va a ver Alfredo Rosso, periodista musical reconocido, que hace una reseña muy linda y que describe muy bien esto. Que imaginemos también esto, vos decías, últimos años de la dictadura, empieza como también a verse más esta cosa de la liberación del cuerpo, la música un poco más arriba, si querés, viste, como empezar a ponerle un poco más de color
a la cuestión cultural y a la cuestión musical de esa época. En parte de la reseña que hace Alfredo Rosso, mira, acá está, tocaron en el Anchor Inn el 15 de mayo, o sea, un tiempito antes. Bueno, arranca la reseña obviamente tirándole flores, pero escuchen esto. Dice, Los Abuelos son una banda deschavante, eros, humor y poesía, la esencia de la dulce vida. Brotan a borbotones de su música, impregnando almitas apelmazadas con el loco bichito de la alegría. O sea, yo creo que eso lo describe a Miguel Abuelo como nadie, porque imagínate un enano loco de los rulos bailando así con toda pilcha colorinche, viste, en un escenario en esa época. Pero además, y he aquí otro motivo para amarlos, agrega Rosso, Los Abuelos ni siquiera otorgan argumentos a los críticos de caritas chupadas que van a los recitales con virome en mano para disecar corcheas, ya que se tocan todo. O sea, no hay ni siquiera discusión en lo musical de Los Abuelos de la Nada. Bueno, menciona Melingo en el clarinete, que dialoga con los teclados del infante Calamaro. Todos músicos. Músicos de la concha de la lora. O sea, Gigantes, claro. Aparte, bueno, escucha Alfredo Rosso, la casa del rock naciente, rock and pop, ¿no? Si lo hemos escuchado de pibes. Exactamente. Y cierro con esto que me parece, justamente hablando también del conflicto de Malvinas. Dice Rosso, nunca vi tanto baile en escena como la noche del Anchor Inn, porque lo que tenían los abuelos en vivo era un gran dinamismo. En una época que en la Argentina no se bailaba, hay que ubicarse, Claro. todavía dictadura, Malvinas, había como una sensación de que el rock, como tantas otras músicas, era una cosa seria, para escuchar sentado y meditar. Y de repente los abuelos traían el goce pagano, el goce del baile. Claro. Los únicos que hacían bailar en ese momento eran Virus, ni siquiera, bueno, Charlie te nombra, pero esto es, Miguel Abuelo viene con Los Abuelos de la Nada y los pone a bailar, ¿no? Qué lindo, che. Aparte, bueno, justamente es la recuperación democrática y es poder salir de noche y que no te caguen a palo. Bueno, y en relación a esto... O sí, en algunos casos seguía pasando, Sí, pero... ¿no? Siguió pasando, sobre todo Sí, con el rock and un roll, tiempo, pero sí, bueno, claro. estaba, ¿no? Esas cuestiones de poder salir de noche y, bueno, esta ebullición cultural de los 80. Bueno, en relación a esa ebullición, les traigo una perlita que yo no la recordaba y cuando la volví a ver realmente me cagué de risa, porque creo que también resume en pocos segundos la esencia de Miguel Abuelo. O sea, un poeta que por ahí te pegaba un cachetazo con lo que decía, con las letras, con esa ternura por ahí que habitaba, pero un chabón que no dejaba de tener calle, un chabón que salió del barro, Calamaro lo define así también, es como la sublevación del barro. Bueno, esa mezcla toda así de barro, de calle, de pararse de manos y de poesía y ternura, la encarnaba muy bien Miguel. Y fíjense esta situación que se da en un recital en Mar del Plata. Le gritan puto. Fíjense lo que pasa. ¿Quién más poeta? No sé. El anterior. Los encuentros más altos, Es- muy lindos. De las chicas los encuentro cada vez mejor. Hay chicos que están muy buenos. En fin. Un poco de saxo. Ya sé que me gritas puto, boludo. Gritá puto, Gil, pero déjame hablar. Debo decir, porque se me sale, porque nos gusta, porque vivimos, porque somos guapos, jóvenes, gente y putos. ¡Cosas mías, man! Porque somos jóvenes, gente y putos. Y se le repara además, es espectacular. Yo la verdad no recordaba. Déjame hablar. Gato. Y se le para de mano. Se le para de mano y dice que me gritas puto. Sí, soy puto. ¿Y cuál hay? ¿Cuál Y es? sigo. Y bueno, y esto, ¿viste? Las pilchas que se ponía. Calamaro también recuerda eso en el documental de... Vos lo veías, era un chabón que estaba de repente con una calza fucsia, ¿viste? En esa época. No le importaba y nada, No le claro. importaba nada. O sea, un histrionismo, la verdad que muy, muy lindo, qué sé yo, para esa época. Así que bueno, les va muy bien luego de ese regreso de Miguel a la Argentina y esta segunda formación de los abuelos. Sacan 2 discos más y ya bueno, en el 86 ellos tenían gira armada por delante y demás, pero bueno, Miguel empieza a tener problemas de salud que hacen justamente que se tenga que bajar de los escenarios y que finalmente el 26 de marzo de 1988 él muera justamente producto de una complicación. Él tenía VIH y tiene una complicación justamente de salud. Claro. en relación a Una eso. biografía que marca también a toda una generación, ¿no? Porque hubo muchas muertes, justamente. Sí, una por época el también. VIH. Fue
esa generación que fue joven en los 80 y que hay muchos fallecidos de cierto también reviente que ocurría, Sí, después no de... solamente por el VIH, también No, por la la dictadura también, ¿no? Claro, sí. Esa apertura democrática. Lo que significó esa ruptura Claro. de las relaciones, de ese miedo, ¿no? Bueno, cómo se salió como pueblo, con muchas cicatrices, con muchos dolores, y bueno, cómo se expresó esto en lo artístico, ¿no? Exactamente. Y para cerrar también y un poco terminar el círculo de la línea, quería traer lo que dice Spinetta al final del documental de Buen Día a Día. Digo, pues estamos hablando de Spinetta, que también son palabras mayores, ¿no? En la música y en la poesía de nuestro país. Ahora sí te voy a pedir el último tramo. ¿Qué esto dice Spinetta respecto de la poesía de Miguel Abuelo? ¿Quién más poeta? No sé, a mí Miguel me parece a mí el más grosso. Ese marcó todo, me marcó a mí y marcó todo. Mi poesía no fue la misma después de sus críticas. Mi poesía no fue la misma después de sus críticas. Espectacular. Que te lo diga el flaco encima, imagínate. Bueno, nada, Miguel Abuelo, el paladín de la libertad, el rey gitano, le decían también el poeta trovador. Se ganó muchos apodos de toda la gente, digamos, con la que se cruzó y con la que compartió parte de su vida personal y artística. Así que dije, bueno, ¿qué piola sería que por ahí hoy esté vivo? A ver qué lectura haría o cómo traduciría también un poco esta época. Para cerrar, Sí. ¿algún cruce con Papo en los 80? ¿O hay alguna otra anécdota, no? Después de ese inicio. No. Quien se cruza es el hijo de Papo, que se cruza con el hijo de Miguel Abuelo. En qué el lindo. documental está bueno y le lleva cosas de su papá. Como para que también él ahí investigue y vea, pero ninguno de los dos, digamos, quedó con resquemor. De hecho, Miguel Abuelo medio que se cagaba de risa. Me peleé con Papo, andá a hacer blues, está todo bien, querido, yo estoy en otra. Como, eran y iban a chocar. No, pero aparte lo lindo de cómo, digamos, dos referentes, ¿no? De la música nacional tuvieron esos cruces y es hermoso la Sí. manera de cerrar Sí, con y tan, Spinetta. personalidades tan distintas además, ¿no? Sí. Así que bueno, 80 años del Excelente, paladín Cami. de la libertad en el Resulta y Acontece de hoy.